Okay. Bueno, en esta sesión lo que vamos a analizar es esta propuesta epistemológica para el estudio comparado de las religiones a partir de sus ámbitos de expresión, es decir, en qué ámbitos de nuestro pensamiento, de nuestra cultura, de nuestra vida, de nuestra sociedad, están impregnados estos elementos religiosos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ir diferenciando los diferentes aspectos para estudiarlos también desde diferentes disciplinas. La clase pasada creo que les platiqué que estudiar religiones requiere necesariamente de una visión interdisciplinaria, que entremos con una mente abierta, que no entremos así con la idea de que solo lo que yo sé, solo lo que yo creo es lo válido. Esto es una actitud que no propicia el diálogo, pero que el diálogo interreligioso, pero que además a nivel personal nos va a enfrentar o nos va a poner muchas barreras para tratar de comprender las creencias de los demás. Entonces, una primera cuestión que tenemos que entender para quienes son creyentes en un Dios es pensar o tener en la mente que Dios se ha manifestado en todas las culturas, en todos los tiempos y en todas las lenguas. Esto para quienes son creyentes, y para quienes no tienen una idea de Dios o no conciben una idea de Dios, pues también entender que la parte espiritual, la espiritualidad o la relación, la necesidad del hombre de relacionarse con lo sobrenatural ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad que nosotros conocemos en realidad es muy corta. Si nosotros conocemos la historia a partir de los vestigios que han ido quedando y que se han descubierto a través de las pirámides, los enterramientos, vestigios arqueológicos, y con mayor claridad a partir de la escritura. Cuando nace la escritura, entonces sí ya hay ideas más claras acerca de qué es lo que pensaban las comunidades en cada época histórica. Y curiosamente todas estas ideas o las ideas más importantes tienen que ver con la relación con lo sobrenatural y con preguntas que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿por qué llueve? ¿Por qué hay día? ¿Por qué hay noche? ¿Qué hago para que, qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Estas preguntas que necesariamente implican una relación con lo trascendente, una respuesta que tiene que ver con el más allá, con lo trascendente, pues están englobadas dentro de un contexto de una creencia que desde nuestro punto de vista entendemos como religioso. Esto ya lo vimos la clase pasada. Nosotros tenemos en Occidente este concepto de religión religioso, pero en Oriente, pues que tiene que ver con la espiritualidad o con la relación con lo sobrenatural. Entonces, por eso la idea de este curso también es entender que estas inquietudes, estos pensamientos están presentes en todas las culturas a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver estos niveles en los que se manifiestan estas ideas religiosas o este hecho religioso. Ya hablábamos en la primera sesión de cómo nuestras vacaciones, nuestra comida, nuestra manera de vestir, muchas cosas. Una cuestión muy interesante, por ejemplo, la manera como buscamos la salud o como buscamos aliviarnos, tiene que ver, obviamente, con una idea religiosa que tenemos impregnada en nuestro subconsciente o en nuestra mentalidad. Entonces, esto lo vamos a ver más de cerca cuando veamos el taoísmo, pero esta relación con lo sobrenatural está explicando o sirve de explicación para todas las respuestas que nosotros damos a las situaciones de vida concretas o prácticas. Entonces, bueno, entramos. Es el primer nivel. Vamos a verlo en esta grafiquita.
¿Y la maestra? Un momentito, ahorita resolvemos este problema. Ok. Preguntarle si ya ven la pantalla. ¿Ven la pantalla? Ya se está cargando. Dice que está presentando. Nomás no se ve algo más. A ver, ahorita viene. Es esta. Y quiero esta. Y ahí fue el problema. Ahí está. Ok. Ajá, ya se ve. Ah, gracias. Aquí ya la dejo o me voy a meter. Voy a dejarla y luego que si quieres verlos. Ay, ya primero, porque soy mucho. Ok, entonces, ¿me ven a mí y ven la presentación? Creo que usted ya no se ve. ¿Se ve la presentación? La presentación sí, pero usted ya no. Y allí. ¿Qué hacemos aquí? Es que creo que tiene desactivada la cámara, maestra. Oh, ¿es en el eso? botoncito de abajo. Ya. Ok. Aquí. Perdón, estamos aprendiendo, ¿eh? Sí, no se preocupe, maestra. Ahí está. Y entonces ahora me voy a la presentación. Pero yo no me veo. ¿Me ven ustedes? A ver. Sí, sí se va. Sí, ya se ve. Se estaba cargando. ¿Toda la presentación también? Sí, bueno, tiene que abrir la ventana de la presentación para verla. Es que dentro de la presentación y la Carlos. Bueno, entonces. Ahí sí ya se ve. Ok. Bueno, entonces esto, no sé si lo empezamos a ver la clase pasada, pero es como una serie de círculos que vamos a ir armando donde están representados los diferentes niveles en que encontramos las religiones o en que se manifiestan las religiones. El primero es la fe, pero podríamos llamarlo de una manera más adecuada tal vez la espiritualidad o la mística, y este nivel se refiere a algo que todas las religiones tendrían o tienen necesariamente. Es la función de las religiones, es propiciar estos momentos de religación o de acercamiento o de conexión con aquello sobrenatural. Y esta experiencia de la religación en las comunidades o en las iglesias de la tradición abrámica, judaísmo, cristianismo, islam, se manifiesta a través de la fe, la creencia en el Dios único, la creencia en Alá, por ejemplo, o en el caso de Oriente, pues en esas expresiones de conexión con lo espiritual a través de procesos de meditación. En el caso de las religiones abrámicas, entonces hay una relación hacia afuera, hacia la búsqueda de la conexión con eso sobrenatural que está arriba, que está lejos, que está fuera de nosotros. Y en el caso del Oriente, la experiencia es buscar al interior esas características que lo sobrenatural o lo que la energía, la iluminación, estas cuestiones que, dice Oriente, tenemos dentro de nosotros y que hay que buscar dentro de nosotros. Entonces, esta experiencia de la mística, de la espiritualidad, puede vivirse dentro o fuera de las religiones. Esto es muy importante entenderlo, porque no solo las religiones deben de propiciar estos momentos, sino que también los vivimos en situaciones de la vida cotidiana. Hay personas muy espirituales, hay personas menos espirituales, pero se refiere como a estos momentos de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha alegría, de conexión con cosas sobrenaturales
pero que nos están propiciando como una experiencia de paz interior, esta frase tan común en Oriente, ¿no? Entonces, esto puede darse, por ejemplo, en la música, quienes practican algún arte, en la música, en la pintura, en la arquitectura, en la danza, en el baile, es decir, en las artes es donde se manifiesta o donde se viven como estos momentos sublimes, como estos momentos donde la mente está trabajando como en un nivel, está actuando como en un nivel sutil y entonces percibe de manera diferente la realidad. Este es el nivel de la espiritualidad que todas las religiones y los no religiosos comparten como una experiencia personal y única. El siguiente nivel es el de las religiones. Sí hablamos de que las experiencias de relación con lo espiritual se han presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad, en todas las culturas y en todas las lenguas. Estas experiencias o estas manifestaciones de relación con lo sobrenatural se han escrito en textos o en cantos o en arquitectura, en cosas de barro, en la arquitectura, en la pintura, en textos, etcétera, ¿no? Entonces, estos textos religiosos, cuando aparece la escritura y cuando se empiezan a escribir, son los que van a dar origen a los textos clásicos de las religiones que se van a empezar a difundir y a formar el centro de la creencia o el centro de la doctrina de cada iglesia o de cada religión. En este nivel tendríamos, por ejemplo, en el caso del cristianismo, a la Biblia, en el caso del judaísmo, la Torá, en el caso del Islam, al Corán, en el caso de la India, a los Vedas, en el caso de budismo, del taoísmo, el Tao Te Ching, el I Ching, en el caso del budismo, el Sutra y el Tantra, y en el caso del mazdeísmo, por ejemplo, el Arda Virab. Cada religión, cada comunidad tiene sus propios textos que en un primer momento se transmitieron, cuando hablamos de la historia muy antigua, se transmitieron de manera oral en Oriente, en África, en las comunidades étnicas de América, de Australia, de Rusia, se transmitieron de manera oral y se conservaron de esta manera, pero en el caso ya en la actualidad, pues estos textos ya están escritos, se conocen, se comparten y se pueden discutir y podemos encontrar los puntos en común que hay en ellos. El siguiente punto es el de las instituciones. Este es el tercer círculo, es un círculo más amplio y tiene que ver con la cuestión social, política y económica. Si las religiones forman identidades, entonces esas identidades o esas personas identificadas con ciertas creencias tienden a unirse en comunidades espirituales o en comunidades religiosas. Y estas comunidades se llaman iglesias, o se llaman instituciones religiosas, o se llaman sangha en Oriente, o se llaman comunidades espirituales. Entonces, este es el nivel social en el que la religión, las creencias religiosas se expresan y que tiene que ver con la organización de los creyentes de cada religión. En este nivel encontramos muchas diferencias o creyentes que siguen diferentes maneras o practican la religión de diferente manera, y entonces aquí también vamos a encontrar problemas y conflictos dentro de cada religión, que explicaremos en un momento. Y el cuarto nivel es el de los contextos. ¿Dónde nacen las religiones? ¿Dónde se desarrollan? ¿Con quién se van relacionando? ¿Cuáles son sus tradiciones culturales? ¿En qué épocas? Y aquí pues estamos hablando de la antropología, de las fiestas, de las tradiciones, de las comidas, de la historia. ¿De acuerdo? Entonces la religión está presente en todos estos niveles y tenemos que diferenciarlos para poder estudiarlos.
Estos cuadritos o estos círculos los vemos ahora de manera ya articulada con las religiones más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, el centro de la fe, lo que explicábamos, la espiritualidad. Aquí está dicho fe, tal vez espiritualidad sea lo mejor. Y luego tenemos las diferentes religiones. En el tercer círculo, las divisiones de los creyentes de cada religión en diferentes iglesias o en diferentes corrientes. Y finalmente, el último círculo, el cuarto, donde están ubicados. En el primer círculo, como hablamos de experiencias espirituales, experiencias místicas, lo que vamos a encontrar es que en este nivel o en este círculo, en la mística religiosa o en la mística religiosa o no religiosa, hay creyentes o miembros de las diferentes comunidades o de los diferentes países que experimentan esta vivencia de la espiritualidad de manera muy profunda. Lo encontramos en todas las religiones y en todos los países y en toda la historia. Y esta vivencia de la espiritualidad es tan fuerte que no hayan manera de expresarla. Y la manera mejor de expresarla no es a través de un discurso, sino a través del arte. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el Islam a los sufis, en el judaísmo a los hasidis, en el cristianismo a los místicos cristianos, esto por hablar del Oriente y de las religiones abrámicas en Oriente es de otra manera porque aquí es como más extendido el asunto, pero los místicos de estas tres religiones lo que hacen es tratar de expresar esa vivencia de la espiritualidad tan fuerte y no encuentran palabras. Entonces lo que hacen es decirlo de manera poética. Y a ustedes, alumnos de letras, pueden estudiar la poesía mística, por ejemplo, y si estudian a Santa Teresa o leen los poemas de San Juan de la Cruz y los comparan con los poemas de Rumi o de los sufis, del Islam o de los hasidis del judaísmo o de las ideas del budismo, del taoísmo, del hinduismo, se van a dar cuenta de que están hablando de lo mismo. Están diciendo lo mismo y muchas veces hasta utilizan las mismas metáforas para referirse a algo que tiene que ver con la relación con lo sobrenatural y que no tiene otras palabras para expresarse. Entonces la poesía mística de las diferentes tradiciones es muy similar. Es muy similar y también tiene mucha comunicación. Tiene las mismas imágenes similares de lo espiritual, la vivencia de un amor como muy profundo, muy fuerte, que a veces se puede malinterpretar. Por ejemplo, los poemas de San Juan de la Cruz, si ustedes lo leen, pues es de un erotismo tremendo. Y yo estoy contigo, mi amado, y entonces en realidad si los lees sin entender esta cuestión, pues lo que te vas a encontrar es un poema erótico, pero no se trata de eso, se trata de que el autor está tratando de encontrar experiencias, vivencias, palabras con las cuales expresar o tratar de expresar lo que está viviendo en la vivencia de la espiritualidad profunda o en la vivencia de estos momentos de la mística, ¿sí? Este es el momento también, y para ustedes es importante decirlo, de la creación literaria. Las grandes obras se escriben también cuando la mente está trabajando en un nivel más sutil. Bueno, hay obras de todo tipo, ¿no? Pero las grandes obras también se escriben cuando la mente funciona en un nivel más sutil y percibe de manera diferente las cosas, los problemas, los colores, los sonidos, todo. Y para esto, pues no hay necesidad de fumar, ni de tomarse nada, ni de inyectarse nada. Es una cuestión de práctica y es una cuestión de experiencia de la vivencia religiosa. ¿De acuerdo? Ok, en este nivel, donde se propicia el diálogo interreligioso, en el nivel de las doctrinas. En el nivel de la espiritualidad ya vimos que pues hay prácticamente
complementariedad, similitud, las mismas ideas expresadas a través del arte. Y entonces, si queremos estudiar nosotros este nivel, metodológicamente y epistemológicamente nos vamos a referir o nos vamos a basar en el ámbito de las ciencias sociales en las disciplinas del arte, la música, la pintura, la poesía, la arquitectura, etc. Entonces, este es el nivel del arte. En el segundo círculo, que es el nivel de las doctrinas, donde están los textos religiosos y la sabiduría de cada religión, entonces aquí nos vamos a basar en todas las disciplinas que nos ayudan a estudiar los textos escritos y los textos no escritos. Entre los textos escritos tenemos la filología, esto ustedes ya lo saben, la ciencia que estudia las diferentes versiones de los textos que se han escrito a lo largo de la historia, y aquí ya mencionamos la historia también, cómo se han escrito y se han desarrollado estos textos en diferentes momentos, en diferentes contextos sociales, cómo se han reinterpretado los textos. Generalmente esto en el caso de las religiones afro y afroamericanas, pero en el caso de las otras religiones se trata de conservar de manera muy firme y de manera muy profunda el mensaje en su sentido original. Por lo tanto, no se cambian, no se modifican y no deben de cambiarse estos textos, deben de conservarse en su sentido puro para mantener pura la enseñanza, la doctrina y la tradición, ¿de acuerdo? Entonces, en este nivel, pues tenemos las teologías, y digo las porque no estamos hablando solo de una teología. Teología es el estudio de los textos sagrados, que tiene que ver con las ideas de Dios, de lo sagrado, de lo trascendente. Las teologías, y podemos compararlas, la teología del judaísmo, del islam, del cristianismo, las ideas de Dios en Oriente, las ideas de Dios entre los africanos, de la salvación, etc. Las filosofías de las diferentes culturas y religiones, el lenguaje, obviamente, las traducciones que se han hecho, es decir, en este nivel estamos trabajando el discurso. Cuando se trata de textos escritos, pero también si nosotros hablamos de comunidades ágrafas o de comunidades que no escribieron sus textos, entonces aquí también los cantos, los rezos, los vestigios arqueológicos, las representaciones de la divinidad arqueológicas, y hay algunas que nos gustan y otras que no nos gustan. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la cultura y el lugar en el que son desarrolladas. Por ejemplo, bueno, esto lo vemos ahorita más adelante, pero por ejemplo, la representación de Dios en el cristianismo, pues es un hombre blanco, barbado, de ojos azules y al estilo muy europeo. Pero si nosotros vemos las representaciones de las divinidades africanas, vamos a encontrar que también hay un Dios superior, un Dios supremo, pero es negro y es muy fuerte. Entonces choca con nuestra visión cultural, porque nosotros estamos acostumbrados a ver las representaciones de lo sagrado de una manera particular y no estamos acostumbrados a verlos de otra manera. Pero seguramente a los africanos, cuando los trajeron aquí esclavizados y les presentaron a los dioses blancos y güeritos, pues seguramente también sufrieron un choque porque lo asociaron con quienes los estaban esclavizando y con quienes los estaban golpeando. Entonces, esto es un choque cultural, pero estas representaciones de lo sagrado son hechas por los hombres y tienen que ver más, tal vez, con cuestiones antropológicas. Por eso les decía que este asunto lo vamos a ubicar en el último círculo. Pero también es importante hablar de esto aquí cuando hablamos de las doctrinas y de la fe, porque las representaciones de lo sagrado y de los dioses se hacen a partir de los textos y de las creencias. ¿De acuerdo? Entonces, concluyendo con esto, en este segundo nivel de las doctrinas y de los textos, el diálogo interreligioso se propicia a partir de poner en discusión los textos. ¿Sí? Análisis de discurso.
comparar las imágenes o los textos que hablen acerca de la salvación en las diferentes religiones y tratar de encontrar similitudes y diferencias. Estos trabajos se han hecho por especialistas y ya tenemos avanzado un gran terreno en torno a esto, ¿no? Quienes estudiamos religiones, pues ya nos damos cuenta de que hay mucho avanzado en investigaciones que han sido muy importantes, ¿no? Mircea Eliade, por ejemplo, Historia de las ideas y de las creencias religiosas, fue uno de los primeros que empezó a hacer este trabajo a principios del siglo XX. El tercer nivel se refiere a las iglesias o a las comunidades de creyentes. Este es el nivel más complejo y este es el nivel complejo y conflictivo. Es aquí donde encontramos muchas diferencias, posturas diferentes en la manera de interpretar la doctrina y en la manera de llevar a los creyentes hacia la experiencia de la religación o hacia la experiencia de la práctica de la espiritualidad. En el cristianismo, porque lo tengo aquí a la vista, encontramos una gran diversidad de iglesias o de comunidades que se han peleado a lo largo de toda la historia del cristianismo, tratando de conservar el poder, tratando de dominar unos a otros, o tratando de mantener su independencia, o tratando de defender su propia interpretación de la doctrina cristiana, aunque se tenga una misma Biblia, hay diferentes interpretaciones, y entonces esto ha generado a lo largo de la historia una gran diversidad de comunidades que a veces se llevan bien y a veces se llevan muy mal. La primera iglesia es la católica, la iglesia católica que se reclama a sí misma como la representante directa de Jesús y de los apóstoles, la iglesia fundada por Jesucristo a través de sus apóstoles y considera pues que tiene la primacía del cristianismo. Pero en el siglo XVI, bueno, esta historia desde los orígenes del cristianismo ha generado muchos conflictos y mucha división al interior de los conversos a lo largo de la historia. Pero en el siglo XVI se da un movimiento muy importante que es el de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, por luchar por el poder y por luchar por el dinero, se estaba olvidando de la parte de la doctrina y de la parte espiritual. Los líderes religiosos estaban aliados con los grandes poderes de la época y no les importó entonces, estaban descuidando la cuestión religiosa. Y aquí surge un personaje que era un monje, es Martín Lutero, que se da cuenta de esto y dice, esto no es lo que Jesús enseñó. La iglesia está corrompida, la iglesia está vendiendo la salvación a través de indulgencias, y la iglesia tiene que reformarse. Lutero no quería crear ninguna iglesia aparte. Lutero quería reformar a la iglesia católica. Y en este proceso de la reforma, que no solo era Lutero, que se da en toda Europa, y donde hay mucho descontento, desde antes de Lutero, hay un personaje que a mí me fascina, que es Jan Hus, un monje de Praga, que empezó a expresar estas ideas y las empezó a fundamentar teológicamente en sus escritos. Él decía que la iglesia estaba desligándose de los ideales de Jesús o de las enseñanzas de Jesús, y en los escritos que hace, pues estaba teniendo mucha influencia alrededor de Praga y todos los países vecinos. A él lo manda a llamar uno de los concilios, un concilio que se desarrolla en la ciudad de Constanza en 1410, y le dicen, ven, vamos a discutir tus ideas que tienes acerca de tus ideas teológicas. Lo mandan llamar, se va a Jan Hus y tiene la primera sesión. Al terminar la primera sesión, los concilios en aquel tiempo duraban a veces hasta años. Al terminar la primera sesión, lo agarran y lo queman vivo. Pero él, antes de morir, dice, podrán quemarme a mí, pero detrás de mí, Hus quiere decir ganso, dice, viene un cisne con el que no podrán
combatir. Y entonces, después de él, 100 años más tarde, aparece Martín Lutero retomando todas estas ideas de Jan Hus y planteando la reforma. Pero también en Inglaterra tenemos a Calvino, en Suiza tenemos a Calvino y a Zwingli, y tenemos una serie de reformadores que están cuestionando duramente la relación de los papas y de la jerarquía católica con el poder y con el dinero. Entonces decían, esto no es lo que Jesús enseñó. De tal manera que estos conflictos pues terminan con la separación de una parte importante de comunidades europeas y se forman las comunidades protestantes o la iglesia protestante. Me voy a ir más rápido porque estos son temas que veremos adelante. Los ortodoxos, también la historia de los ortodoxos es muy interesante porque ellos se separan de la iglesia de Roma, del primado de Roma desde 1024, y ellos deciden conservarse como iglesias nacionales. Los ortodoxos dicen, no queremos ser parte de una iglesia que tiene la cabeza en Roma, porque tendríamos que estar dando nuestros recursos o parte de nuestros recursos a Roma, enviando a Roma nuestros recursos, y por otra parte, un primado que esté tan lejos y fuera de nuestras ciudades y nuestros países no puede entender la problemática ni el sentir de las personas de cada región. Entonces los ortodoxos no quieren una iglesia centralizada. Por eso tenemos varias iglesias ortodoxas con su propio patriarca, y hay una reunión donde se juntan todos los patriarcas, pero no hay uno que lidere a todos los demás. Las iglesias ortodoxas se consideran, o sea, se mantienen de manera independiente y son iglesias nacionales. Comparten la misma creencia, es decir, son cristianas, leen la Biblia, todo lo que está en la Biblia lo creen al pie de la letra y, bueno, lo creen y tienen sus propios rituales. Las celebraciones son mucho más largas que las que tenemos en el catolicismo y son celebraciones de toda la mañana, pero con mucho canto, hay comunión también, pero no hay transubstanciación. Y la comunión se da a todos los que están allí, a todos los que participan en la celebración. Una cuestión interesante es que el celibato sacerdotal solo existe en la Iglesia Católica. Si ustedes van a Estambul o van a Grecia, donde la predominancia es las iglesias ortodoxas, se van a encontrar con sacerdotes ortodoxos vestidos de negro, con su esposa y el bebé paseando el carrito y le dan el biberón al bebé y viven una vida normal. Es decir, no hay celibato obligatorio y tal vez pues menos problemas de los que está viviendo el catolicismo actualmente por esto mismo, ¿no? Sin embargo, quienes quieren o aspiran a ser obispos o a ser patriarcas dentro de cada iglesia, sí mantienen el celibato voluntario. Y esto es una opción personal, individual. Entonces aquí hay una diferencia. En el protestantismo sucede lo mismo. Los pastores, no son sacerdotes, los pastores se pueden casar, se casan, se recomienda que se casen, ¿no? Y estas mismas ideas, pues, son ideas que recogen las nuevas iglesias evangélicas y pentecostales. Estas iglesias nacieron o se desarrollaron durante muchas décadas peleándose contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica las atacó mucho. Entonces también fue un estar critique a la Iglesia Católica y al revés. O sea, hubo durante mucho tiempo un conflicto muy fuerte con estas nuevas iglesias evangélicas pentecostales, de las cuales hay muchísimas y es el tipo de iglesias que está creciendo más rápido en América Latina. Son comunidades más o menos pequeñas, son como células. En el momento en que una iglesia va creciendo, se separa y forma otra comunidad, porque tienen la idea de que
la comunidad o la iglesia tiene que ser un espacio de convivencia donde todos convivan, se conozcan, se ayuden y se apoyen. Entonces, y además el pastor tiene que conocerlos a todos y relacionarse con todos. Y cuando la comunidad es muy grande, pues entonces se separa y forma otra iglesia. Y por eso tenemos las asambleas de Dios, iglesias cristianas, Juan 14, 16, y luego se separa y forma la iglesia cristiana, Juan 18, 20, cosas así, ¿no? Entonces va formando una serie de células que se van reproduciendo en todos los lugares, ¿no? Y esta es la forma en que van creciendo. Pero también hay una diferencia importante con respecto al catolicismo, refiriéndonos a los textos sagrados. Si nos referimos o si las organizamos de esta manera, si las pensamos de esta manera, entonces vamos a tener o podemos metodológicamente o epistemológicamente hacer una diferenciación en cuanto a la interpretación de los textos sagrados. Todo este campo que ustedes ven, católicos, protestantes, ortodoxos, evangélicos, nuevas iglesias y místicos, y otros más, muchos más, todos ellos tienen como fuente de su fe a la Biblia. Sin embargo, aquí podríamos hacer una diferencia metodológica. Los que tienen la Biblia, solo la Biblia y todo en la Biblia, esa es una frase de los evangélicos, la Biblia, solo la Biblia y todo en la Biblia, y los que tienen la Biblia y otros textos y que los consideran igual de importantes. Quienes dicen la Biblia y solo la Biblia son protestantes, ortodoxos, iglesias cristianas evangélicas y todos los demás, o todas las iglesias que nacen de la Reforma y del protestantismo. Porque desde la Reforma de Lutero esto se puso como algo fundamental. No es lo mismo lo que dice Jesús en los evangelios a lo que dicen los papas en sus encíclicas o a lo que dicen la jerarquía eclesial en los concilios. Y separan. Por eso, todas estas iglesias que nacen de la Reforma Protestante son muy cuidadosas en no tomar otros referentes doctrinales. Es la Biblia y solo la Biblia. Tampoco aceptan muchas versiones de la Biblia, sino la que consideran la mejor traducida de las lenguas originales al español, por ejemplo, ¿no? O al inglés o al alemán. La primera versión que se hace a una lengua pública, pues es la que hace Lutero al alemán, y de allí se hacen muchas traducciones. Pero en las iglesias o en las comunidades que dicen la Biblia y otros textos igual de importantes, aquí podemos agrupar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ya ustedes van pensando que otros textos, ¿no? Tiene la Biblia, pero además los resultados de los concilios, las cartas pastorales, etcétera. Y todos estos documentos que son extra Biblia se llama el magisterio de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, es parte del magisterio de la Iglesia. Entonces, todos estos textos se consideran igual de importantes que la Biblia. Otra iglesia de este tipo, o que tiene la Biblia y otros, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones. Y también es una iglesia que nace en Estados Unidos y que está creciendo y se está expandiendo por toda América Latina muy rápido. Y si ustedes toman un autobús y hacen la ruta de Guadalajara, cuenten cuántos templos mormones están apareciendo por toda la ciudad al año, al mes. Esto está creciendo muy rápido, ¿no? Y los mormones tienen la Biblia, pero además, y tal vez más importantes, consideran el libro de Mormón, otro libro que se llama Ideas y Convenios, y el otro, La Perla de Gran Precio. Entonces, estos libros para los mormones son igual de importantes. Pienso, esto es algo mío, a lo mejor no debería decirlo, pero igual se conocen más por los practicantes mormones el libro de Mormón, por ejemplo, que la misma Biblia, ¿no? Aunque se consideran cristianos. Y el tercer ejemplo es
la Iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia que nace aquí en Guadalajara en tiempos de la Guerra Cristera y que nace con muchas personas que se sintieron rechazadas dentro del catolicismo, que vivían en condiciones de pobreza y de mucha necesidad, que fueron llegando como migrantes a la ciudad. Estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, y que encontraron un refugio y compañía entre esta nueva iglesia que se estaba formando. A mí, en lo personal, me parece muy interesante y algo que deberían de analizar, debería de investigarse más, este contexto del surgimiento de la Iglesia de la Luz del Mundo en medio de la Guerra Cristera y de la lucha entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano a través de una guerra que fue vergonzosa y que se llevó a una gran cantidad de fieles a la muerte. Entonces, bueno, la Iglesia de la Luz del Mundo, mi perspectiva personal es que toma mucho de lo que fue la manera como se organizó, la manera como se organiza el ritual dentro del templo, la separación, por ejemplo, de hombres y mujeres, el uso del chal o del velo dentro de la iglesia de las mujeres, el uso de falda larga. Todas estas cuestiones no se las inventó la Iglesia de la Luz del Mundo. Así era la cultura de la época. Así se vestían las mujeres en los años 20, 30, 40, 50 y 60. Y así se iba a misa hasta los años 60, hasta el Concilio Vaticano II. Todas las mujeres tenían que entrar con un chal a la iglesia. Entonces, y los hombres de traje. Ir al servicio religioso implica, y esto lo verán también con los mormones, que vas con tus mejores galas, porque te vas a presentar frente a Dios. Entonces, pues los mormones usan el traje, los miembros de la Luz del Mundo van de traje también, porque no es un momento cualquiera, o sea, no vas a comprar papitas a la esquina, es un momento sagrado que también implica que tú tienes que ir lo mejor presentado que puedas, ¿no? Entonces, la organización de muchas cosas, en lo personal, me parece que tiene que ver con la forma como se practicaba la religiosidad y los rituales en la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II. Y los textos que la Iglesia de la Luz del Mundo incluye dentro de su propia versión de la Biblia son, bueno, ustedes conocen la Biblia, la estructura de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y aquí tenemos los evangelios y las cartas de los apóstoles. Y en esto de las cartas de los apóstoles han incluido las cartas del apóstol Samuel Joaquín, el anterior líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que escribió muchas cartas a los miembros de la Iglesia en todo el mundo y que se consideran, como él se considera apóstol de Jesucristo, y esto ustedes lo van a encontrar si van al templo, apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín, apóstol de Jesucristo, todos los líderes son apóstoles de Jesucristo. Entonces sus escritos también se consideran escritos sagrados y por lo tanto se incluyeron en su versión de la Biblia como parte también del libro sagrado. Entonces, bueno, pues esta es una diferencia que también podría ser interesante, ¿no? O ser importante a la hora de estudiar religiones. En el caso del Islam, bueno, tenemos la mayoría de los musulmanes son sunitas, 90% de los musulmanes, 10% son chiitas. Y dentro del sunismo, aquí lo puse no tanto por la cantidad, sino por lo que representan, están los wahabitas. El wahabismo es una corriente dentro del Islam sunita que es doctrinariamente más radical, pero aquí dentro de esta corriente nació Al-Qaeda y lo que hoy se conoce como el ejército islámico. Por eso lo puse, por eso es importante tratar de entenderlo para entender el conflicto actual del Islam y su problemática en el mundo actual. Y los sufis, que son los místicos musulmanes, y los místicos en ninguna religión son personas cerradas. Los místicos musulmanes, los sufís,
conocen muy bien el Islam, conocen el Corán, hacen las prácticas, los 5 pilares del Islam, pero también son muy cercanos a las religiones o a las tradiciones culturales de su contexto. Y en particular, en este caso, pues al mazdeísmo, o a las ideas de Persia, a las doctrinas persas de siglo VI antes de nuestra era, ¿no? Que siguen vivas y que pues quedaron allí impregnadas en estas comunidades que luego se convirtieron al Islam, pero que siguen manteniendo algunas ideas de estas tradiciones, ¿no? Por eso no los quieren mucho. Los que son muy doctrinarios no los quieren mucho. En general, los místicos no los quieren mucho los ortodoxos. Por eso, porque son mucho más abiertos, más libres y más espirituales, ¿no? El judaísmo son 14 millones que están dispersos por todo el mundo, pero también tienen muchas vertientes en su interior. El judaísmo no pretende convertir a nadie, ni le interesa incrementar su población. El judaísmo es una religión para los judíos, y los judíos son aquellos que nacen de madre judía. Sin embargo, independientemente de esto, bueno, pues no es lo mismo un judío de Jerusalén que un judío de Nueva York o que un judío de Guadalajara. Hay dentro del judaísmo diferentes formas de vivir la religión y encontramos desde los ultraortodoxos, que son aquellos que se visten de negro con sombrero de copa. Por cierto, los de la película, los de la serie que pasó en Netflix recientemente de poco ortodoxa, es muy interesante, pueden verla todavía. Son estas comunidades ultraortodoxas que son ashkenazis, de la vertiente ashkenazi, provienen de Europa Oriental, de la zona de Polonia, sobre todo de Alemania, y que emigraron a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y mantienen la lengua, las tradiciones, la costumbre del siglo XVIII. Estas comunidades pues son como las más ortodoxas, ultraortodoxas. Luego están los ortodoxos, que son menos ortodoxos, los conservadores y los liberales. Aquí esta gama va haciendo menos ortodoxos y más abierta la práctica del judaísmo. Maestra, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Justamente en la serie de Poco Ortodoxa vi cuando este personaje se cortó sus rulitos, y quería saber por qué es tan difícil para él hacerlo, o sea, ¿qué representan? Representa tu identidad, representa romper con la comunidad y las ideas de tu comunidad ultraortodoxa, ¿no? Porque esto de los rulitos, pues es la identidad de ellos mismos, de su comunidad. Y te fijas que también sale un personaje que es así como el que lo acompaña a Berlín después. Creo que es él. O alguien, pues, que también se cortó el pelo, pero después se lo deja crecer. Se lo deja crecer porque regresa a la comunidad y tiene que identificarse. La vestimenta, el corte del pelo, la apariencia es muy importante en la identificación de estos grupos, ¿no? Y bueno, a mí una cosa que me impactó en esta serie fue el momento en el que ella se casa o la casan y creo que es después de la boda, ¿no? La rapan. Sí. Eso se me hizo tan fuerte, porque se me hizo como el momento pues del demostrarle a la mujer de que aquí te tienes que someter, ¿no? Como la expresión máxima del sometimiento de la mujer, ¿no? Ya te casaste y ahora así va a ser, ¿no? Eso se me hizo muy fuerte y la actriz pues en realidad lo representa muy bien porque empieza a llorar, ¿no? Empieza pues a vivir esta experiencia de la sumisión de la mujer dentro de la comunidad judía, ¿no? Y también tenía otra duda ahí. En el momento en el que rezan, vi que se amarran algo en el brazo. ¿Eso qué representa? Todas las oraciones, toda la vestimenta, todo lo que hacen los judíos tiene un significado. Eso lo veremos en el judaísmo. Toda la vida de los judíos está perfectamente regulada a través de la Torá, particularmente en el libro del Levítico.
Los baños Va. rituales que le hacen a la novia, por ejemplo, antes del matrimonio, todo el día, todos los momentos del día y todo el año, todo está perfectamente regulado. Y como todo está regulado, pues hay comunidades como los ultraortodoxos que siguen todas estas reglas y hay comunidades que dicen, ¿qué les pasa? No, yo ya no hago todo esto, esos son como los más liberales. Y es también un gran porcentaje de judíos quienes ya no, pues, no siguen estos rituales, ¿no? A propósito del judaísmo, antier se celebró el Año Nuevo, una fiesta muy importante que es el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo judío, el nacimiento del Año Nuevo judío, ¿no? Entonces, Shana Tova para todos. Y es el año 5781 el que vive el judaísmo. Ok, gracias. De nada. Maestra, ¿Sí? por lo mismo de la serie, hay una parte en donde se ve que en sus casas, en las puertas, tienen como una ramita y cuando entran la besan con la mano. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Qué representa esa ramita? No sé cómo se llame. Sí, ahorita el nombre no lo tengo aquí en la cabeza, pero lo que está no es solo la ramita, sino, el nombre se me fue, pero luego se los digo. En las puertas, arriba de las puertas hay generalmente una cajita donde está escrita una frase del Antiguo Testamento, que es una alabanza a Dios. Entonces, cada que llegan, no solo es la ramita, sino que tocan, ¿te fijaste que tocan? Y no se hacen alguna seña, ¿no? Pero entras o sales de un lugar, entonces te encomiendas a Dios, a Yahvé, ¿sí? Pero lo que está allí no es la ramita, es un texto del Antiguo Testamento, una alabanza. Mezuzá, creo que sí, primitivo. Ahorita no la tengo en la mente. Mezuzá, puede ser. Gracias. Ajá. ¿Algo más? Ah, creí que sabías mucho. Ok. Gracias. ¿Algo más? ¿Seguimos? Bueno. En el caso de Oriente, tenemos el taoísmo, budismo, hinduismo. Y dentro del taoísmo tenemos dos grandes vertientes, los taoístas y los confucionistas. En realidad el confucionismo está basado en el taoísmo, no hay tanta diferencia, pero actualmente se conciben dentro de la política o dentro de la organización china como comunidades de creyentes diferentes, taoístas o confucionistas. Por eso en las estadísticas ustedes encuentran confucionistas tantos, taoístas tantos, pero taoísmo es como la doctrina, la disciplina, ¿sí? Las ideas que están dentro del taoísmo. En el caso del hinduismo, este esquema ya está superado, ya hice otro, pero no lo pude subir, se los debo. En cuanto sepa subirlo, o si alguien me ayuda, estaría padrísimo, se los voy a presentar, pero este esquema ya está superado. En el caso del hinduismo, tenemos a la Trimurti, tenemos a Brahma, Vishnu y Shiva, que es la representación de la divinidad a través de tres personas, y por lo tanto las comunidades hinduistas se diferencian en estas tres grandes vertientes, quienes veneran a Brahma, quienes veneran a Vishnu y quienes veneran a Shiva. Los Hare Krishnas que tenemos aquí en Guadalajara, pues ellos son Vaishnavas, es decir, que veneran a Vishnu. En el caso del budismo, tenemos tres grandes vertientes. Uno es la Hinayana, otro es la Mahayana y el otro es Vajrayana o Tántrica. La Hinayana es alcanzar la iluminación para mí mismo, es la liberación del sufrimiento del samsara para mí mismo, porque ya no quiero estar renaciendo y renaciendo y yo ya quiero que mi alma, mi mente se vaya y ya se deje de estar renaciendo y de estar sufriendo. Esa sería como la vertiente Vajrayana y se le llama los conquistadores solitarios.
es decir, que lo hacen todo, luchan por su propio beneficio. Hay otra vertiente que es la mayoritaria, que es la Mahayana, donde no se trata solo de alcanzar la liberación para ti mismo, sino que haces toda tu vida, todo tu proceso espiritual, lo dedicas al servicio de los demás, a apoyar a los demás. Y esto se llama la compasión universal o la gran compasión. Y esto enseña el budismo Mahayana. Todo lo que tú hagas en tu día, no lo hagas por ti mismo, sino por beneficiar a los demás. Y esto le da un sentido diferente a tu vida. Esto te hace ver las cosas de manera muy diferente y en realidad tu mente va cambiando. Esto se llama la gran compasión. Y la tercera vertiente, la tántrica, no es nada de lo que van a encontrar en internet. Primitivo no bus. Pon tantra para que veas todo lo que te va a aparecer, pero no lo pongas ahorita porque te va a distraer. Si tú pones tantra te salen un montón de posturas sexuales ahí complicadísimas. No es eso el tantra. El tantra lo que es fundir la mente con las divinidades o con los budas. Los budas no son dioses, los budas son mentes puras, la mente de la compasión, la mente de la sabiduría, la mente de la pureza, es decir, todas estas mentes. Tara verde es la mente de la ayuda rápida, y hay 21 taras, no hay un solo Buda, hay muchos Budas, y hay Budas en todas las religiones, o han surgido de todas las culturas, pero un Buda es como, o el Tantra es como conectar tu mente con la compasión universal o con la mente de compasión universal a través de un Buda que se llama Avalokiteshvara, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es el Tantra. La conexión con lo sobrenatural a través de una mente pura que está allá, ¿no? Y que eso te permite también como tener una experiencia de la religación o de la mística o de la espiritualidad muy fuerte. Eso es Tantra. Pues ya, África. África es un mundo muy complejo. Aquí puse las 3 más importantes: Yoruba, Lukumi, Vudú. Y de esto no sé si ya hablamos en una clase, pero más adelante tengo unas gráficas y lo veremos. Lo veremos con más detalle. ¿Cómo estudiamos todo este mundo complejo de la división de los creyentes o de los practicantes de las religiones? Apoyándonos en qué ciencias o en qué disciplinas. ¿Cómo vamos a estudiar este mundo complejo? Pues aquí, en este nivel, nos vamos a apoyar en la historia. ¿Por qué? Porque estas comunidades tienen una historia y es muy interesante, muy importante conocerla y comprenderla. Nos vamos a apoyar en la sociología para saber cómo se organizan sus miembros. Nos vamos a apoyar también en la ciencia política, porque las instituciones religiosas hacen política. Y política, cuando hablo de política, es la manera como ejercen el poder, sobre todo en el mundo occidental, las comunidades religiosas. Y por eso son muy importantes las estadísticas. Les interesa mucho saber cuántos son, por un lado, en Europa, para recibir más dinero, y por otro lado, para demostrar que tienen poder y que tienen presencia, que son importantes políticamente o que pueden ser también una amenaza para un gobierno que no los tome en cuenta. Entonces, las comunidades religiosas hacen política y esto lo estudia la ciencia política. Las comunidades religiosas tienen relaciones internacionales, entonces también tenemos que apoyarnos en todas estas disciplinas que estudian los alumnos de relaciones internacionales. Y también manejan dinero. También tenemos que estudiar economía o apoyarnos en la economía para ver cómo consiguen sus recursos, cómo los distribuyen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de este nivel, pues nos apoyamos en estas disciplinas
científicas que estudian también a todas las comunidades humanas, porque finalmente las comunidades religiosas son también comunidades humanas, que negocian, que pactan, que manejan dinero, que forman lazos de solidaridad, que se pelean, que se ayudan, que se apoyan, etcétera, ¿no? O que forman también identidades. Esto lo veíamos ya en la clase pasada. La antropología estudia esto, ¿no? Cómo van formando lazos de unidad. Un ejemplo muy interesante es el de la Iglesia de la Luz del Mundo, que se cuestiona mucho, ¿no? A ver, todo el mundo habla de la luz del mundo, ¿no? Pero debemos de conocerla más para conocer también qué es lo que la mantiene y qué es lo que esta iglesia aporta también al conocimiento de nuestra sociedad y de las otras iglesias. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es la solidaridad que hay entre sus miembros. Y cuando nosotros hemos ido a visitar el templo, pues la verdad es que nos tratan muy bien, y a todas las personas que van, hermano, venga, pase, tome, ¿no? Y hay esa solidaridad que se tiene todavía en algunas comunidades religiosas, pero que en otras se ha perdido, a veces se convierte como en un punto de conflicto, ¿no? Y porque comulga, si lo he visto que es malo, ¿no? Cosas así, ¿no? Se convierte como en vez de solidaridad, se convierte como en algo negativo, ¿no? Pero las comunidades religiosas tienen esta función, unir a sus miembros, apoyarse entre ellos. Esto es de realizarse más dentro de estas comunidades. Los mormones también son muy solidarios entre ellos, las iglesias evangélicas, etcétera, ¿no? En el mundo oriental a estas comunidades no se les llama iglesias, se les llama sangha. Y sangha es una comunidad espiritual, no es una comunidad económica ni una comunidad para vivir entre ellos. Aquí sí hay una diferencia entre Oriente y Occidente porque tal vez el único estado budista, país budista, sea Bután, pero el budismo no busca tener el poder, ni busca influenciar en el poder, ni tener, o sea, el budismo se maneja en el mundo espiritual, tratando de desligarse de la política y también tratando, o sea, no debe de haber de todo como en todo, ¿no? Pero no es el punto, pues, crecer económicamente, ni crecer, ni tener influencia política. El punto es desarrollar comunidades espirituales. Esta es la diferencia. África, lo vemos ahorita porque necesitamos imágenes. Esto es muy complejo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguimos? Sí, todo bien. Ok. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes del taoísmo. Esto lo vamos a ver ya la próxima clase. Él es Confucio, o una representación de Confucio. Su historia es muy bonita. Nació viejo, de madre virgen. Su madre fue virgen antes, durante y después del alumbramiento. Y nació sabio. Viejo en China quiere decir sabio, ¿no? Este es el libro del Tao Te Ching. Y me gustaría que ustedes, de letras, como reseña para la siguiente clase o tal, sí, para la siguiente clase ya puede ser. Tienen ahí dos textos. Uno es el I Ching, donde se habla, son los primeros capítulos de la edición de Richard Wilhelm, donde se habla de la historia del I Ching y qué es este libro de las mutaciones. Y la otra lectura que tienen propuesta es el Tao Te Ching de Lao Tse. El Tao Te Ching son una serie de poemas, pero de una sabiduría muy profunda. Entonces, uno de sus ejercicios puede ser que seleccionen 3 poemas y que traten de interpretarlos, ¿sí? Eso sería muy interesante conocer cómo los interpretan, ¿no? Porque en estos poemas, cada renglón, cada verso, tiene una sabiduría profundísima, impresionante. Entonces, a mí sí me gustaría ver cómo los entienden ustedes, ¿no? Entonces, eso puede ser su tarea. Lo que tenemos en esta diapositiva, pues, es ahí en China, en uno de los templos de Beijing más importantes, la práctica del Tai Chi. Taoísmo quiere decir
energía. Y lo que China le enseñó al mundo a través de su filosofía fue a concebir que todo es energía. Por lo tanto, no hay un Dios creador que te juzgue, que te alivie, que te enferme, que te castigue, que te esté observando todo el tiempo. No. Todo es energía. Y esta energía la tienes en tu propio cuerpo. Y el taoísmo, o sea, toda la naturaleza está hecha de esta energía. En las plantas, en los animales, en los ambientes, la energía fluye a través del aire que respiras. En el taoísmo es muy importante la respiración como la primerísima práctica. Respirar es meter aire puro o meter energía pura a tu cuerpo, y cuando exhalas toda la contaminación y las enfermedades. Aprender a respirar es la primera tarea de todo taoísta. Y por lo tanto, bueno, pues sus disciplinas, sus ejercicios están muy enfocados a conservar tu energía pura y a conectarla con la energía del universo. Eso es taoísmo en pocas palabras, ¿sí? Somos energía, y esa energía hay que purificarla y conectarla con la energía del universo. No con Dios, no con los ángeles, no, con la energía del universo. Estamos hablando en otros términos. Por eso yo les decía, el concepto de religión no nos sirve cuando estudiamos las espiritualidades orientales. Porque religión o religarte con Dios y con aquello que te crea es muy limitado cuando estamos hablando de las filosofías orientales. Por eso prefiero hablar. Esta es una diapositiva vieja, ¿eh? Debería decir las tradiciones orientales. Esto ya está superado. No nos sirve mucho este concepto, ¿no? Entonces, este pensamiento chino que está enfocado, y lo que China en su pensamiento milenario ha enseñado al mundo, es a concebir que todos somos energía. Por eso lo que ustedes van a comprender o a conocer de estas tradiciones en el mundo occidental son el Feng Shui, Hapkido, Taekwondo, todas estas disciplinas de artes marciales que terminan en Do, pues no son. Do es una traducción de Tao, que significa pues el control de tu energía, el control de tu... No sé si ustedes han ido a practicar estas disciplinas del karate o Hapkido, pero no se trata de que mates al otro, ¿no? A través de golpes donde son los puntos clave, ¿no? Se trata del autocontrol y del manejo de tu propia energía. Eso es lo que busca el taoísmo, ¿no? Y en este símbolo que tenemos en la parte inferior izquierda, encontramos algo que conocemos mucho en Occidente, que es el símbolo del yin yang. Es muy bonito, y en ese símbolo central, blanco, negro, negro, blanco, está contenida la explicación de todo, de la historia, de la energía, del mundo, de todo. Este simbolito nos ayuda a interpretar absolutamente todo. Ya lo veremos en la próxima clase, ¿no? Pero estas energías yin-yang son las que están presentes en todo el universo, en cada planta, en cada persona, en cada ser vivo. También en las piedras, en todo el universo están estas dos energías. Y cuando se juntan, o sea, están en continuo movimiento. Esto no para, la energía siempre está en movimiento, ¿no? Y cuando estas energías se juntan, pues es cuando se produce la vida. Todos estamos cambiando completamente. Y por eso el libro de I Ching, que es el libro de las mutaciones, es el libro del cambio permanente, del cambio continuo, que nos está refiriendo a esto, ¿no? De que no somos los mismos de hace un minuto. No somos los mismos que empezamos esta clase. Nuestras células cambiaron, nuestro pensamiento cambió. Han cambiado muchas cosas en nosotros mismos desde hace una hora, desde hace 2 horas, ¿no? Entonces el taoísmo enseña a entender esto. ¿Y cuál es tu situación o la situación de tu energía en este momento actual y en tus condiciones actuales? Y lo que están practicando pues allí es el Tai Chi, que son estos ejercicios de manejo de la energía y de cómo tomar la energía del universo para llevarla a tu cuerpo y demás. Son disciplinas pues muy bonitas, ¿no?
¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie. Nadie, ¿verdad? ¿Seguimos? Maestra, yo tengo una duda que me surge. Sí, maestra. ¿Hay alguna relación de lo que nos contaba de Tao sobre que nació de una mujer virgen antes, durante y después con la cuestión de Cristo? ¿O son cosas muy separadas? Ese es uno de los objetivos de este curso, por eso vamos a ver historia comparada de las religiones, ¿no? Cada quien va a ir sacando sus propias conclusiones, pero pues esta es una idea que ha estado presente en muchas religiones, ¿no? La idea de los seres espirituales importantes que nacen de vírgenes, no es solo Lao Tse, no es solo Jesús, hay otros más, ¿no? Pero sí, por ahí va a ir parte de las discusiones en este curso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Seguimos? Ok. Bueno, el hinduismo. El hinduismo es fiesta, color, pero también es renuncia, también es una mística muy fuerte, muy profunda. Y el hinduismo es una religión muy abierta, muy libre, muy variada. Pero en medio de toda esta amplitud, diversidad que encontramos en el hinduismo, hay también puntos o hay puntos centrales que todo hinduista considera, cree o vive. Generalmente se piensa que el hinduismo es politeísta. ¿Se acuerdan de cuando vimos los paradigmas que hay que romper? Lo veremos en su momento, pero en cuanto a las comunidades, la diferenciación de comunidades, o sea, ¿cómo podemos diferenciar a los hinduistas? Hay tres grandes vertientes y dependen de esta figura que tenemos de la representación de la divinidad o de la Trimurti que tenemos arriba a la izquierda. Aquí tenemos representado al centro a Brahma, que es el Dios creador. Perdón. Brahma a la izquierda, Dios creador. ¿Y por qué? Fíjense, la iconografía hinduista es muy interesante, muy interesante. Este Brahma observa todo y es omnipresente. Tiene muchas características que luego se le atribuyen al Dios cristiano, ¿no? Pero cómo lo representan los hinduistas es muy bonito, ¿no? Con muchas caras que observan hacia todos lados. Entonces Brahma es el creador y el que todo observa. A la izquierda tenemos a Shiva. Shiva es el que destruye. Shiva es la representación o la manifestación de la divinidad que se dedica o que es el responsable de la destrucción, de la erupción de los volcanes, del movimiento duro o fuerte de las olas en el mar, de la muerte, de los tsunamis, de todas estas manifestaciones de la naturaleza que tienen que ver con una energía que destruye. Pero ¿por qué esta energía que destruye se le atribuye a la divinidad? Porque si no hay destrucción, no hay renovación. Si los volcanes no explotaran, entonces el centro de la Tierra sería un hervidero, ¿no? Se acabaría la Tierra. Necesita que haya un escape para que la Tierra siga manteniendo el equilibrio de su energía adentro y afuera. Necesita que haya terremotos, huracanes. Es necesario que haya todos estos terremotos, huracanes, porque se renueva la naturaleza. Y tal vez, se me ocurre ahorita, podríamos pensar que estas pandemias o epidemias que vivimos como la actual, y que esta no es exclusiva, nos tocó a nosotros, pero se repiten cada 100 años, son parte también como de estos movimientos donde hay muerte, pero hay también, tienen que cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, esto representa a Shiva. Y a Shiva se le representa generalmente, no en este dibujo, no en esta representación,
con una corona de muertos, de calaveras y también con un collar de muertos, porque Shiva representa este aspecto de la divinidad que destruye, pero la destrucción es importante, porque si no hay esto, imagínense un lago donde el agua no se mueve, el agua se estanca y se pudre. Necesita haber movimiento, necesita haber olas, necesita haber todo esto para que fluya, para que se limpie. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Entonces Shiva representa esto, el cambio, la destrucción, la muerte. Y hay, no sé, pero esto es como una cuestión de afinidad personal. ¿Con quién te identificas más? ¿Con Brahma, con Shiva o con Vishnu? Vishnu es el conservador, el pacífico, el que trata de llevarse bien con todos. Y Vishnu es el que después de esta destrucción busca la conservación o ayuda a la conservación, a la paz, ¿no? Entonces, bueno, pues estas tres representaciones o fuerzas de la divinidad están representadas en el hinduismo a través de la Trimurti. Y aquí van a hacer otra pregunta, pero mejor escríbanmela en sus comentarios. Lo vamos a ver más adelante también con más detenimiento. Pero las comunidades hinduistas entonces se diferencian por la afinidad de los creyentes y los practicantes a alguna de estas tres fuerzas o manifestaciones de la divinidad. Hay quien es más pacífico y se identifica con Vishnu, y en este grupo, dentro de ellos, pues están lo que tenemos abajo, a la izquierda, que son las comunidades Vaishnavas, y en particular los Hare Krishnas. Estas comunidades que hay aquí en Guadalajara y que formadas por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que es este personaje que tenemos aquí, al cual está dando una enseñanza y se le reverencia por sus seguidores, pero es el fundador de ISKCON, o la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Es el fundador de los Hare Krishnas, por eso se les conoce como Hare Krishnas, porque cantan en la calle Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Entonces se les conoce a través de esta canción como los Hare Krishna, ¿no? Y bueno, además dentro del hinduismo, pues cualquiera, de aquí se derivan un montón de divinidades, o cada quien puede hacer la representación de su divinidad. A mí me gusta, por ejemplo, me identifico con Vishnu, pero yo lo voy a representar como a mí me guste. ¿Sí? Entonces cada quien va haciendo, el hinduismo es muy libre y no está centralizado. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. Y luego tenemos el budismo. El budismo, pues, surge posteriormente al taoísmo y al hinduismo. En el caso del taoísmo y el hinduismo estamos hablando de religiones milenarias, ancestrales, de las cuales conocemos su historia en el momento en el que aparece la escritura o se empiezan a escribir sus textos, y más particularmente a partir del siglo VI antes de nuestra era. Pero no quiere decir que el hinduismo y el budismo y el taoísmo, perdón, el hinduismo y el taoísmo nacieron en ese momento, sino que sus creencias son milenarias y son mucho anteriores. Pero el hinduismo sí, en el caso del budismo sí podemos fijar una fecha de su nacimiento, y es con su fundador, que es Siddhartha Gautama. Él es el fundador del budismo, era un príncipe de la tribu era un príncipe del norte de la India, de Nepal, que vive rodeado de muchos cuidados dentro de su palacio, pero que él toma la decisión de conocer el mundo, conoce el sufrimiento, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, y decide, yo no puedo quedarme aquí encerrado, yo tengo que alcanzar la liberación para ayudar a todos los seres sintientes. Y esta idea que les platicaba, que es la gran compasión dentro del budismo, pues es da origen a una nueva comunidad religiosa, a una nueva comunidad espiritual, que es
la budista, ¿no? No hay un solo Buda. Buda quiere decir iluminado, su nombre era Siddhartha Gautama, pero Buda quiere decir iluminado, es decir, alguien que alcanzó la iluminación, que purificó tanto su mente y que a través de todo esto enseña, o su enseñanza más importante, lo que él quiere enseñar a todos es que tenemos que romper este ciclo de renacimientos en el samsara y alcanzar la iluminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay 84,000 enseñanzas de Buda que te van a ayudar a esto, ¿sí? El personaje que tenemos aquí arriba a la derecha es Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. Él es un monje budista tibetano que se le encomendó la tarea de enseñar el budismo en Occidente. Cuando China invade el Tíbet y mata y expulsa a todos los monjes de los monasterios, salen estos monjes y ¿qué es lo que toman? Lo que sucede en cualquier guerra, en cualquier conflicto. Los monjes lo que hacen es tomar sus escrituras sagradas y sus reliquias y conservarlas. Las escrituras budistas están escritas en rollos, no en libros ni en tablitas como en China, no en rollos a veces en papiros o en papeles, y estos rollos los ocultaron y los protegieron, y las reliquias están guardadas en estupas, de tal manera que dijeron que destruyan los monasterios, no importa, lo que tenemos que conservar son todas estas enseñanzas y nuestras reliquias. Y se van a muchos lados, se van sobre todo al norte de la India los recibe, allí está el Dalai Lama, que es entonces el representante político de la comunidad tibetana, y pues se enfoca a lo político. ¿Se acuerdan que decíamos que meterte en la política implica también descuidar muchas cosas espirituales? Bueno, pues le toca ese papel al Dalai Lama, pero a Geshe Kelsang Gyatso, que es contemporáneo del Dalai Lama, le encomiendan que difunda las enseñanzas en Occidente. Estamos en los años 60, cuando hay todo este movimiento de los hippies y sobre todo de los hippies que buscan romper con toda esta vida cerrada en Inglaterra, en Europa, los movimientos estudiantiles. Los años 60 son años donde los jóvenes dan muchas luchas por romper muchos esquemas culturales y muchos paradigmas, y parte de estas acciones que hicieron los jóvenes de los años 60 fue tratar de encontrarse con Oriente y tratar de encontrarse con las culturas ancestrales. Entonces, muchos jóvenes de Inglaterra y de Europa van a la India y al Tíbet y buscan a estos líderes espirituales y les dicen: queremos aprender con ustedes, enséñenos lo que saben, ¿no? Hay otros que pues vienen a México, y esto es un paréntesis, muchos vienen también a México y se van a Oaxaca con María Sabina a probar los hongos para tener viajes y demás. Otros se van con los huicholes también a probar el peyote para tener viajes, pero pues muchos se quedan allí en los viajes. Pero en el caso de los tibetanos dijeron, bueno, si hay esta necesidad en Occidente, la mejor manera de conservar nuestras escrituras no es enterrándolas, ni es guardándolas escondidas en nuestros monasterios. Tenemos que enseñar todo esto a Occidente. Occidente tiene necesidad, quiere conocer las enseñanzas del budismo. Y le encargan a Geshe Kelsang Gyatso que se vaya a Inglaterra. En Inglaterra los invitaron, les dijeron: vengan aquí aquí los ayudamos, aquí le damos casa, vestido, sustento, y a una comunidad de personas que quieren aprender de ustedes, y así se forma como la primera comunidad de lo que hoy es el budismo Kadampa en el mundo. Esta comunidad ha crecido. Geshe Kelsang Gyatso se ha dedicado a traducir muchos libros que solo conocían antes los tibetanos, muchas enseñanzas budistas de los grandes maestros. Hay por allí un personaje muy importante que es Atisha. Atisha es un Buda que va de la India al Tíbet a dar sus enseñanzas, y aquí en este momento nace el budismo tántrico, ¿sí?
con las enseñanzas de Atisha y con la suma del sutra y del tantra, ¿no? El sutra son las enseñanzas de la vida diaria que te enseñan a cambiar tu mente. Entre estas cosas, quitar tus perturbaciones mentales, cómo quitar el odio, el enojo, la envidia, los celos, todas estas cuestiones. Y el tantra, la conexión con los seres iluminados. Entonces, bueno, esto es lo que enseña Geshe Kelsang Gyatso. Y es una comunidad que tenemos aquí en Guadalajara. Si las condiciones lo permiten, pues visitaríamos esta comunidad, que ahorita van a inaugurar un templo muy grande, el templo más grande de todo México y el segundo de América Latina. Va a estar aquí en Guadalajara. Ya está terminado. Están ahorita como... están en espera de que lleguen las estatuas de los Budas que se hicieron en Indonesia y en Inglaterra. Ya vienen en camino, entonces la inauguración de este templo pues va a ser así como todo un acontecimiento para Guadalajara y para México. El templo está ubicado en esta avenida enfrente del Santo Coyote, en la avenida de doble carril, Tepic, lo que se llamaba Tepic. Y pues allí es un templo muy grande y va a estar muy bonito. Entonces, pues sería nuestra visita o nuestra relación con el budismo que tenemos aquí. Estas dos mujeres, la que está abajo a la derecha, pues es una de las primeras mujeres miembros de esta comunidad que pidieron que viniera Geshe Kelsang Gyatso. Ella se llama Genla Dekyon. Es una mujer inglesa, pero es la directora espiritual internacional. Es la que Geshe la está dejando en su lugar. Y a quien tenemos al centro, pues es también una de las primeras monjas ordenadas, que se llama Gen Sande, y ella es la directora espiritual de México y de América Latina. Entonces es muy bonito también cómo aquí no importa. Yo creo que es de las pocas comunidades religiosas lideradas por mujeres, pero no importa si son mujeres o son hombres. Eso no es lo importante son las realizaciones espirituales que van alcanzando y que pueden también transmitir a los demás. Eso es lo interesante, ¿no? Creo que son pocas iglesias o comunidades las que han dado tanta cabida a las mujeres, pero no por ser mujeres, ni como cuestión de equidad de género. Esas cosas no pintan aquí, sino no importa si es hombre o si es mujer, sino por realizaciones espirituales, ¿no? Hay un libro aquí que se tradujo, que pueden descargar en línea, que es Budismo Moderno. Aquí está toda la historia del budismo. Está explicado qué es el sutra, qué es el tantra y que es gratis. Entonces, pues ya cuando tengan oportunidad, ya váyanlo leyendo porque van a ser de nuestros primeros temas. Respiro. África. Pues en África lo que tenemos es una serie de prácticas religiosas de comunidades que desde el momento anterior a la esclavitud vivían en comunidades enfrentadas entre sí, peleadas entre sí, un poco lo que sucedía también en Mesoamérica, que tenían sus propias divinidades y sus propios rituales y sus propias lenguas. Eran grupos étnicos que compartían a lo mejor la misma idea sobre la divinidad y sobre las fuerzas de la naturaleza y demás, pero que dan diferentes nombres a sus dioses o hay variación en cuanto a sus prácticas. En cuanto a los cultos africanos, es de los temas que tenemos que estudiar con mayor atención o que nos causa más dificultad de entender, porque cuando vemos su iconografía, a veces vemos cosas que no están muy en relación con lo que nosotros entendemos como la estética, ¿no? Y la estética de sus altares, pues tiene que ver a veces con calaveras, con huesos, con tierra, con imágenes católicas, etcétera. Pero todo esto es resultado de un triple sincretismo. El primer sincretismo se da entre las propias tribus o los miembros de las propias tribus en África que tienen sus propios dioses y que
cuando las tribus dominantes los van comprando, los van juntando y los van separando de sus propias familias y de sus propias comunidades para venderlos a los esclavistas que vienen de Europa. Entonces, aquí en este primer nivel, desde África, hay un primer sincretismo entre las propias creencias africanas. Estos africanos esclavizados que son vendidos y que son llevados en barcos hacia América en viajes muy largos que duran meses y que van en el fondo de los barcos sin moverse, sin comer, haciendo sus necesidades ahí, desnudos y demás. En medio de este miedo, dolor y sufrimiento, invocan a sus dioses. Esto es algo natural en todo mundo y también en ustedes. A lo mejor no son creyentes, pero cuando llega un problema, Dios mío, ¿no? Entonces sí, ya viene la idea de invocar a los dioses, ¿no? Pues en medio de en esta primera relación es donde en el mismo trayecto hacia América se van relacionando las ideas religiosas. Y si hablamos de 3 meses, 4 meses, bueno, pues allí ya hay el primer sincretismo entre las religiones de las propias tribus africanas. El segundo sincretismo se da en cuanto llegan y los compran en América. En cuanto los compran los esclavistas, los hacendados y los dueños de las plantaciones, porque en las plantaciones están trabajando los indígenas de América. Y estos indígenas de América ya tienen sus dioses, tienen sus propias creencias y sus propios rituales. Y cuando los juntan con los africanos, entonces empiezan a sincretizar también sus ideas religiosas. Sincretizar quiere decir unir, relacionar. Es un término que se utiliza para las ideas religiosas. Entonces, este segundo sincretismo se da con las tribus o con las culturas americanas y las religiones americanas. Y el tercer sincretismo se da cuando a todos estos personajes, a todas estas personas, se les evangeliza o se les inculca la pertenencia o las creencias religiosas de una religión que no entendían porque no estaba dicha en su lengua y porque además en aquel momento pues era en latín. Entonces, esta evangelización lo que hace es decirles, todos ustedes tienen que seguir, practicar esta religión, estas creencias, y aquí hay pues ya en la historia, los estudiantes de historia trabajan mucho estos asuntos, como hay cartas, documentos, testimonios durante la colonia y la conquista de comunidades que fueron evangelizadas y convertidas, pero que en el fondo siguen manteniendo sus propias creencias, ¿no? Y esto es lo que sucede con los cultos afroamericanos, que supuestamente fueron evangelizados y supuestamente fueron cristianizados, pero siguen en el fondo con sus propias ideas y sus propios rituales. Entonces, los grupos que fueron instalados o que fueron vendidos de México hacia el sur, donde fueron los católicos quienes conquistaron, se sincretizan con las ideas del catolicismo. El catolicismo pues es muy rico en la propagación de imágenes sagradas, las fiestas, y lo que hacen estos negros es ir relacionando sus propias representaciones de la divinidad con las representaciones católicas, que les van diciendo más. Por ejemplo, Santa Bárbara, San Miguel Arcángel y todos estos santos que les inculcan dentro del catolicismo, pero que ellos, mientras los ponen en sus altares, asocian con sus propias divinidades. ¿Sí? Entonces aquí hay un tercer sincretismo con el catolicismo que se representa en sus altares. En el caso de Norteamérica, de los Estados Unidos, recuerden que allá la colonización se da por protestantes y el protestantismo es diferente. No hay veneración ni representación de imágenes y es mucho más cerrado y menos libre para expresar y para poner imágenes y recreaciones de altares y demás. Si ustedes van a una iglesia
protestante, por ejemplo, en Europa se van a dar cuenta de que no hay imágenes. Está la cruz y punto, ¿sí? Y eso, bueno, pues eso también hace que el sincretismo con el cristianismo protestante de las comunidades africanas que ya se sincretizaron con lo indígena y que ahora se sincretizan con el protestantismo sea diferente. Por lo tanto, pues allá como no hay imágenes, entonces hay más música, más danza y otro tipo de rituales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues toda esta mezcla, toda esta serie de sincretismos lo que da origen es a los cultos afroamericanos, donde la raíz son las religiones africanas, pero el resultado es pues la expresión de todos estos sincretismos y la forma como se incultura o se acultura en los diferentes contextos de cada país. Ahorita en las investigaciones históricas, por ejemplo, se está rescatando mucho esto de la tercera raíz. Hay muchos estudios y agrupaciones de investigadores que buscan qué tanto tenemos de sangre negra los mexicanos, porque siempre se ha dicho, somos españoles y somos indígenas. Todos tenemos por allí algo de sangre española y algo de sangre indígena, pero resulta que no, dicen, también está la tercera raíz, y que es la negritud. Y esto es más claro, sobre todo en Veracruz, en Guerrero, donde la herencia negra es todavía más fuerte, ¿no? Pero pues es otra raíz que no debemos olvidar. ¿Preguntas? ¿Ya se cansaron? Poquito nomás. O sea, está muy interesante el tema, pero como que sí es mucha información y apenas estamos así. Está grabado, luego lo vamos a Gracias. compartir. ¿Quieren que El hagamos gospel viene de ahí también de la relación de la música, ¿no? O sea, de que tiene que entrar, o sea, es God's spell, ¿no? Es como la palabra de Dios. Claro, claro. Y el pentecostalismo nace también ahí, ¿no? Ajá. Con estas danzas. ¿Quieren que hagamos un receso? ¿O terminamos en 15 minutos y ya paramos? Ah, ok. 10 ¿Cómo? minutos. Ya terminamos. Nos Sí. queda mazdeísmo y las mazdeísmo. El mazdeísmo es importante, es Zoroastro. A lo mejor ustedes han escuchado a Zoroastro. Es la religión persa antigua. Y es importante este tema no tanto por la cantidad de parsis que hay en el mundo, sino por las ideas que el mazdeísmo tiene. Y entre estas ideas está el origen del bien y el mal. Dios creó a los ángeles y a los demonios, que vamos a encontrar luego en la tradición judio-cristiana. Entonces, un dato muy interesante es que el libro del Arda Viraf, que está en su bibliografía, puede ser el origen de la obra de Dante, en el descenso a los infiernos, porque allí también aparece un personaje que va a los infiernos y entonces visita los diferentes niveles y se va encontrando con personas. Hay como relación con esto, ¿no? Los practicantes del mazdeísmo son muy pocos, están sobre todo en la India y en California. Son pocos, pero sus ideas son muy interesantes, ¿no? Judaísmo, ya les platiqué mucho del judaísmo, entonces aquí ya solo para que vean estas imágenes. Aquí están los ultraortodoxos. En el judaísmo la vertiente de los conservadores o de los más abiertos también tiene mujeres rabinas, pero los ortodoxos obviamente no aceptan esto, es decir, hay una gran variedad, de esto ya platicamos. Y finalmente, cristianismo, catolicismo y sus contracorrientes. Aquí tenemos unas imágenes de, primero, a la derecha arriba, la primera representación que se hizo de Jesús, el Cristo Pantocrátor, que está en la iglesia de Hagia Sofía en Estambul. Esta es la primera representación que se hizo de Jesús. Y luego tenemos, pues aquí, un patriarca hablando con Francisco, con el Papa Francisco. Vean, la vestimenta es diferente. Las iglesias ortodoxas son más
llamativas, lujosas y demás, pero solo para los rituales. Y aquí tenemos a Lutero, Calvino y Zwingli, los 3 reformadores más importantes, y estas son representaciones de las nuevas iglesias pentecostales. Como decías, la música es muy importante, la música y todos estos estados de éxtasis que se generan a través del canto, la danza, el baile. Esto es particular de las iglesias pentecostales, y aquí un bautismo en Guadalajara, en el centro, en la plaza de Guadalajara, de miembros de la Luz del Mundo. Son bautismos por inmersión. Todo esto es cristianismo, ¿no? Y el Islam. Con esto terminamos. En el Islam, bueno, pues hay también desde comunidades abiertas a comunidades más cerradas. Hay musulmanes o hay países donde se ha impuesto la Sharia, la ley islámica, y se obliga a las mujeres, hablábamos de los wahabitas y de Al-Qaeda, a cubrirse completamente. Y estas son las mujeres de Afganistán, por ejemplo, la imagen de la mujer cubierta en azul, y las de negro pues son, no es que ellas quieran, sino que cuando estos grupos fundamentales toman el poder, obligan a hacer muchas cosas a la comunidad que, pues que son, aparentemente, o dicen ellos, se desprenden del Corán, pero en realidad son imposiciones políticas de una comunidad minoritaria, ¿no? Pero hay que decir que el Islam tal vez sea la religión más fervorosa, sus miembros son los más fervorosos de todos, porque todos oran 5 veces al día y tienen que seguir los 5 pilares, ¿no? Esta es la última diapositiva, vamos a dejarlo aquí y ya veremos con detenimiento cada uno de estos temas, ¿no? Cansadísimos, ¿verdad? Voy a dejar esta grabación, la voy a subir al correo para que ustedes la puedan ver posteriormente, ya con calma, y pues que puedan recordar lo que vimos en esta clase, ¿no? Lo que es muy importante para mí es que la primera parte, esta propuesta epistemológica para estudiar las religiones, y cómo el aspecto que a nosotros nos interese o que nosotros consideremos importante para investigar, lo vamos a hacer desde ciertas disciplinas. Hay que diferenciar, no hay que ver la religión así como un todo, un masacote, porque nos vamos a hacer bolas, ¿no? Decía un alumno hace mucho tiempo, yo no soy cristiano porque el cardenal, bla, bla, bla. Y aquí podemos decir, por ejemplo, pues una cosa es que no te guste el cardenal o no te guste la comunidad, pero otra cosa es que no estés de acuerdo con la doctrina o que no quieras vivir la experiencia de la fe, ¿no? Entonces hay que diferenciar hasta personalmente, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, quizá pasaría algo similar a lo que mencionaba de los judíos ultraortodoxos y los liberales, ¿no? También en catolicismo, o sea, puedes decir, bueno, yo no voy a misa, pero a lo mejor no se me hace tan mal ciertas ideas que fueron las que aprendí. Entonces también supongo que en la mayoría de las creencias religiosas, pues se debe de ver no como blanco o negro, sino como un abanico de posibilidades, ¿no? De rigor. Pues sí. ¿Los demás qué opinan? Los demás ya se fueron a desayunar. ¿Algún otro comentario? Bueno, sí, tengo muchos comentarios que hacer. Bueno, habla de todas estas formas del cristianismo y pues se me hacen muy peculiares porque yo